Soy Dora Barrancos, soy socióloga, hace muchos años que me recibí como socióloga, soy historiadora, hice mi doctorado en historia en una queridísima Universidad de Brasil, la Unicamp, y soy feminista. Soy una vieja militante feminista. Mi papá era docente, era maestro, director de una escuela rural, y mi mamá era una señora que convencionalmente se identifica como ama de casa. Era una persona muy inteligente. Cuando yo era chica tenía como dos vertientes fundamentales de un deber ser. El deber ser de mi papá, que era absolutamente íncito en materia de justicia, de aliento a una sociedad mejor, era socialista, liberal, y mi mamá, que era de origen entonces protestante, con aquellas características muy acentuadas que tiene el protestantismo de deber ser. De modo que en mi casa se cruzaba, por un lado, la idea del prójimo, que provenía de mi mamá, y por el otro lado, la idea de justicia con el prójimo, que provenía de mi padre. Mi devoción por los libros arranca desde ahí. Y mi olor preferido era el olor a los libros. Abrir libros y ya respirar ese olor, ¿no? También me encantaba el olor a los zapatos nuevos, debo decir. No era una proto-intelectual de ninguna manera. También tenía banalidades como que me gustaban mucho los olores de los zapatos nuevos. Mis primeras experiencias como maestra fueron en sectores populares y también trabajé mucho tiempo como maestra de adultos. Mis alumnos en general tenían mucho más edad que yo, porque era gente que había terminado relativamente la escuela primaria y que se perfeccionaba. Yo daba clases que tenían que ver con la lectoescritura. Siempre fui muy independiente. Creo que debo agradecer a mis padres el hecho de hacerme sentir fuerte en sintonía con la autonomía. Y recuerdo que mis notas de mayor triunfo eran ganarle discusiones a los varones. Me encantaba. Como yo tenía la suerte de tener tanto libro en mi casa y tener tanta pretensión de saber, sobre todo, tan pretenciosa en saber, era para mí un espectáculo muy particular ganarle discusiones a los varones sobre temas en los que los varones eran un poco negligentes, ¿no? Cuando terminé la escuela secundaria creí que mi destino era ser abogada, pero luego que hice el curso de ingreso me di cuenta de que no era lo mío. Yo pretendía otra cosa, no quería la norma. Luego vine a saber que lo que me interesaba era lo que estaba detrás de la norma, la acción humana. Así que después de ese primer año me pasé a estudiar sociología. Quiero decirles que ahí en esos remolinos, ¿no?, de la juventud me incliné políticamente primero a militar dentro del socialismo, el socialismo de vanguardia. Íbamos a militar a una villa en Buenos Aires y la gente, les recuerdo que eran años 60, ¿no? Inmediatamente tomaba ese recado nuestro como una suerte de identificación con el ideario peronista. Entonces, era muy gracioso lo que ocurría, pero algunas veces hemos escuchado decir, eso es lo que quiere Perón. De modo que mi generación, como seguramente ustedes saben, tuvo un enorme salto cuántico, porque mi familia no era peronista. Sin embargo, yo adopté el punto de vista de los sectores peronistas y obviamente me identifiqué profundamente con sus necesidades. Sobre todo eran años muy dolorosos, años en que el peronismo estaba proscripto, años de mucha rebeldía, y militaba en Juventud Peronista. Hasta que vino una disrupción del Estado de Derecho en nuestro país, la dictadura
cívico-militar, el terrorismo de Estado y la necesidad de salir del país. Tuve que exiliarme. En mayo del 77, entonces, a raíz de una serie de acontecimientos dolorosos de recordar, salí de Argentina al exilio en Brasil. Y salí con mi hija menor, porque las niñas mayores no obtuvieron el permiso de su padre para poder salir. Encontré en Brasil una acogida extraordinaria. Fue un país que nos recibió a mí, a mi compañero, con una solidaridad enjundiosa, extraordinaria. La salida mía fue en mayo. En diciembre del 77 pude reencontrarme con las niñas. Esos años fueron muy pródigos, los años de Brasil. Yo obtuve enorme reconocimiento por el trabajo que hice, al punto que llegué a ser directora de la Escuela Pública del Estado de Minas Gerais. Era la primera vez que había una mujer que era extranjera y que no era médica. Entonces había una serie de consagraciones en esa circunstancia. En Brasil había ocurrido una tragedia. Una joven de alta sociedad de Minas Gerais había sido ultimada a tiros en la playa de Búzios por su pareja. Fue tremendo para mí asistir a una entrevista en televisión en la que una joven entrevistadora le preguntaba al abogado defensor del homicida. El abogado defensor del homicida era un penalista de enorme nota. Entonces la periodista le preguntó cómo iba a ser la estrategia de la defensa. Y este abogado, con una soltura enorme de cuerpo, con un gesto que fue tan tremendo como lo que dijo, expresó: muy sencillo, legítima defensa del honor. Matar en legítima defensa del honor, matar a una mujer en legítima defensa del honor. El Código Penal brasileño autorizaba todavía esto. Ese sacudón me hizo, obviamente, incorporar el ideario feminista de manera así cada vez más completa. Eran muy pocos derechos los que teníamos en esa época, en los años 70. Cuando regresamos a la Argentina, yo regresé a la Argentina en 1984, ya con la recuperación de la democracia. Ahí hice un cambio también estratégico en mi vida. Hasta ese momento yo me había comportado como socióloga, pero tenía una demanda interna notable: ir hacia la historia, investigar la historia. Y pocas veces me he referido a esto. ¿Por qué hice mi camino en historia? ¿Qué había pasado en nuestro país? ¿Qué nos había pasado? Un país como el nuestro, que había vivido fuera del Estado de Derecho en tantas ocasiones. Yo prácticamente había hecho mi vida fuera del Estado de Derecho. Y cómo se había llegado a una dictadura tan sangrienta como aquella. Era un sentimiento muy extraño. La necesidad de volver era inexorable y al mismo tiempo todo había cambiado. La sociedad argentina había cambiado mucho y yo había también cambiado mucho. Esa articulación no fue fácil. Recuerdo las primeras épocas en que me parecía que todo era autoritario en la Argentina todavía, ¿no? Era una impaciencia por hacer otro recorrido. Desde luego, el feminismo fue un anclaje notable. Pero mucho tiempo me dediqué, sobre todo a escribir mi tesis. Yo había hecho el primer posgrado y me dediqué por mucho tiempo a indagar lo que pasaba con la cultura y educación de los sectores populares en la Argentina. Y luego mi compromiso, ¿no?, enorme, con la causa de los derechos de las mujeres me llevó cada vez más a instalar mi preocupación historiográfica con relación a la vida de las mujeres. Y más recientemente, desde ya, la preocupación por las identidades sexogenéricas diferentes. Creo que he podido hacer lo que amaba. Me siento inmensamente privilegiada por haber podido hacer una biografía académica como deseaba. Por supuesto,
lo bueno está todavía por hacerse. Seguramente la obra que he hecho puede ser contestada felizmente. Para eso están las nuevas generaciones, para proponer otro punto de vista, aquel punto de vista que uno ha mantenido, por ejemplo, en una investigación. Y siempre he creído que la ciencia, sobre todo las ciencias sociales y humanas, en este caso, pero en general la ciencia, tiene que estar al servicio de la condición humana.